Aparecí en la fiesta de mi marido y su amante, pero la sorpresa fue que me acompañaba. El sonido de las copas chocando, las risas ahogadas entre murmullos y el eco de una música suave en el fondo. Jimena recordaba cada detalle de la noche en que su mundo se derrumbó. No había sido una pelea, ni un grito, ni siquiera un enfrentamiento. Fue peor, una simple imagen, un mensaje anónimo. La fotografía llegó sin aviso. Su esposo, Andrés, abrazando con una intimidad descarada a su asistente, Valeria. No había espacio para dudas. No era una foto amistosa, no era un ángulo desafortunado. Era una traición en su forma más cruda y cruel. Y lo peor no era la infidelidad en sí, sino la sensación de haber vivido en una mentira. Porque si él podía ocultarle esto, ¿qué más había sido falso en su historia? Jimena sintió que el aire se volvía espeso, como si su pecho estuviera atrapado en un abrazo invisible que le impedía respirar. ¿Cuántas veces había confiado en Andrés ciegamente? ¿Cuántas veces lo había defendido cuando alguien insinuaba que él no era un hombre de fiar? Se llevó la mano a la boca, sintiendo náuseas, pero no era solo la traición lo que la revolvía por dentro. Era la humillación. Todo su matrimonio había sido un juego en el que solo ella jugaba limpio. El recuerdo de las noches esperándolo, de los viajes de negocios, de las promesas vacías, cobraban un nuevo significado. Su mente quería rebelarse, negar lo que veía, pero la imagen era clara, más clara que su propia ingenuidad. El primer impulso fue llamarlo, exigir una explicación, pero algo la detuvo. ¿Y si no se lo merecía? ¿Y si su rabia, su dolor, su decepción, eran sentimientos demasiado valiosos para derrocharlos en un hombre que ya no tenía derecho a ellos? Inspiró hondo, intentando calmar el latido frenético de su corazón. No iba a gritar, no iba a hacer una escena. Iba a hacer algo mucho peor. Andrés había jugado con ella, le había mentido con descaro. Pero lo que él no sabía es que el peor error de un traidor no es solo engañar, sino subestimar a quien traiciona. Las siguientes horas se sintieron como un torbellino de emociones. Pasó del llanto silencioso a una rabia contenida que ardía en su pecho. No iba a ser la esposa sufrida que perdona. Tampoco iba a ser la mujer que implora explicaciones. Si Andrés creía que podía reemplazarla tan fácilmente, entonces aprendería una lección que jamás olvidaría. Se sirvió una copa de vino y, con la mirada fija en la foto que aún temblaba en su mano, comenzó a idear su jugada. Si él tenía secretos, ella también podía tenerlos. La madrugada la encontró aún despierta. Cada segundo que pasaba, su mente se volvía más clara. No iba a enfrentarlo directamente. Eso sería darle el poder de manejar la situación. Andrés era un hombre calculador, sabría encontrar palabras para minimizarlo todo, para hacerla dudar. No es lo que parece, diría. Estás exagerando, insistiría. Y ella no estaba dispuesta a escuchar excusas baratas. La venganza no era solo un deseo en ese momento, era una necesidad. Pero no cualquier venganza, no una pelea vulgar ni un escándalo sin sentido. No, ella quería verlo temblar. Se levantó del sillón con una decisión que nunca antes había sentido. Si iba a hacer esto, debía hacerlo bien. Nada de impulsos descontrolados. Cada paso tenía que ser calculado, cada palabra, cada movimiento. Andrés no la vería venir, y cuando lo hiciera, sería demasiado tarde. La idea le dio fuerzas, casi una adrenalina nueva que le recorría la piel. Porque, por primera vez en mucho tiempo, ella tenía el control. Por la mañana, decidió no cambiar ni un solo detalle de su rutina. Desayunó como siempre, respondió correos y atendió llamadas. Si Andrés notaba algo raro, perdería la oportunidad de sorprenderlo. Si algo había aprendido de las historias que la vida le había mostrado era que la peor venganza es aquella que se cocina a fuego lento. El golpe más fuerte es el que llega cuando el otro cree que ganó. Por la tarde, se dirigió al armario y sacó un vestido que Andrés jamás la había visto usar. Rojo intenso, ajustado, poderoso. El tipo de vestido que grita seguridad, independencia, superioridad. El vestido de una mujer que no se rinde, sino que se reinventa. Observó su reflejo en el espejo. No era la Jimena de ayer. Era una mujer con un propósito. Cuando recibió el mensaje de una conocida sobre una fiesta que Andrés estaba organizando, supo que era la oportunidad perfecta. No cualquier fiesta, no una reunión común. Era el evento donde él pretendía brillar, el lugar donde mostraría su felicidad con Valeria. La ironía era exquisita. Lo que él no sabía era que su esposa iba a ser la invitada más inesperada de la noche. Pero faltaba algo, un toque final, el detalle que lo cambiaría todo. No bastaba con aparecer, no bastaba con enfrentar a Andrés.
Ella debía ir acompañada. No con cualquiera. Con alguien que hiciera que Andrés se derrumbara con solo verlo. Y en ese momento, recordó un nombre, un rostro, alguien de su pasado. La idea la hizo sonreír por primera vez en horas. Andrés no tenía idea de lo que se avecinaba. Creía que su traición quedaría impune, que su amante ocuparía su lugar sin más. Qué equivocado estaba. La verdadera sorpresa de esa fiesta no sería su esposa, sino quien la acompañaba. Jimena sostenía el teléfono entre los dedos, dudando. Había un nombre en su mente, un hombre del pasado que siempre estuvo rodeado de misterio. Alguien a quien no había visto en años, pero cuya presencia podía cambiarlo todo. No era solo una estrategia, era el golpe perfecto. La última vez que escuchó su nombre, su historia había quedado en sombras. Nadie sabía exactamente qué había sido de él. Había desaparecido de la vida de muchas personas, como un fantasma que deja huellas imborrables. Sebastián, un hombre que conoció en una etapa distinta de su vida, cuando todavía creía en el amor sin dobleces, cuando aún no conocía el verdadero rostro de la traición. ¿Seguiría siendo el mismo? Marcó el número con una ligera sensación de vértigo. No estaba segura de si contestaría, si seguiría allí, si aún recordaría quién era. Pero lo hizo. Su voz en la línea sonó tan firme como siempre, con ese matiz enigmático que hacía imposible saber qué estaba pensando realmente. Jimena, dijo, sin sorpresa, como si hubiera estado esperándola. Ella tragó saliva. Su plan podía funcionar, pero dependía de que él aceptara ser parte de él. No tenía tiempo para rodeos. Necesito verte, soltó sin preámbulos. Es importante. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego una respuesta que no dejó espacio a dudas. Dime dónde y cuándo. Se encontraron en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Sebastián estaba igual y, al mismo tiempo, completamente diferente. Seguía teniendo ese aire de hombre que oculta demasiado, la mirada profunda, los gestos calculados. Pero había algo más, algo que Jimena no podía descifrar del todo. Cuando la vio, sonrió levemente, como si intuyera que aquella reunión no era casual. No sueles buscarme sin motivo, comentó, con una calma inquietante. Jimena no perdió el tiempo. Le mostró la foto. No había necesidad de explicaciones. Sebastián la miró con detenimiento y luego dejó la imagen sobre la mesa. Así que este es el hombre que elegiste, dijo sin emoción. Y entonces, Jimena vio algo en su expresión. Algo que la hizo preguntarse si Sebastián y Andrés ya se conocían. Quiero tu ayuda, dijo ella, observando su reacción. Sebastián mantuvo la mirada fija en la taza de café, como si estuviera midiendo sus palabras. Sabes que no hago favores gratuitos, respondió finalmente. Jimena sostuvo su mirada. No es un favor, replicó, es una oportunidad. Sebastián arqueó una ceja, pero no dijo nada. Esperaba que ella hablara primero. Jimena inspiró hondo. Quiero que me acompañes a la fiesta de Andrés. Quiero que estés conmigo esa noche. Sebastián apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. ¿Quieres hacerlo sentir celoso?, preguntó con un dejo de ironía. No, contestó ella sin dudar. Quiero que se sienta amenazado. Sebastián la estudió por un largo instante. Era un hombre difícil de leer, pero Jimena percibió algo en su mirada. Una chispa de interés, quizás incluso de diversión. No me malinterpretes, añadió ella. No es una escena barata de celos. Esto va más allá. Sebastián sonrió de lado. ¿Quieres venganza?, inquirió, ladeando la cabeza. Jimena sintió un escalofrío. No quería decirlo en voz alta, pero sí, quería verlo caer. Quiero justicia, corrigió con firmeza. Sebastián soltó una breve risa, pero no de burla. Eso es lo que todos dicen al principio, comentó con voz baja, hasta que la justicia se convierte en algo mucho más personal. Jimena no respondió. Sabía que Sebastián tenía razón. Esto no era solo justicia, era un ajuste de cuentas. Una manera de demostrarle a Andrés que no podía tratarla como un peón desechable en su juego. Está bien, dijo Sebastián, apoyándose en el respaldo de la silla. Te acompañaré. Jimena sintió un alivio inmediato, pero Sebastián no había terminado. Pero con una condición, añadió, su voz tornándose más seria. No hagas preguntas sobre mi relación con Andrés. Jimena frunció el ceño. ¿Relación? ¿Qué relación? Sebastián se levantó, dejando un billete sobre la mesa. Te veo en la fiesta. Cuando él se fue, Jimena se quedó inmóvil por unos segundos. Algo no encajaba. Sebastián no se sorprendió al ver la foto de Andrés. No preguntó quién era Valeria. Y, sobre todo, tenía una regla.
que ella no preguntara sobre su conexión con Andrés. ¿Podría haber algo más detrás de esto? Durante años, Jimena había guardado la imagen de Sebastián como un recuerdo lejano, como alguien que simplemente había tomado otro rumbo. Pero ahora empezaba a sospechar que su historia estaba más entrelazada con la suya de lo que había imaginado. Esa noche, mientras revisaba los detalles finales de su plan, una duda la carcomía. ¿Y si Sebastián no era solo un aliado circunstancial? ¿Y si su presencia en la fiesta significaba mucho más que una simple venganza? Tomó su teléfono, buscando respuestas. Pero cuando quiso escribirle, una notificación apareció en su pantalla. Un mensaje de número desconocido. Solo 2 palabras: ten cuidado. El problema de una venganza bien ejecutada es que cada paso debe ser calculado con precisión. Jimena sabía que no podía simplemente aparecer en la fiesta de Andrés sin ser vista como una intrusa. Tenía que entrar con una invitación legítima, con su nombre impreso en ella. Un pase de entrada que le asegurara un lugar en la noche que estaba destinada a cambiarlo todo. Pero Andrés no la había invitado. Claro que no. No era tan torpe como para permitir que su esposa traicionada irrumpiera en su gran noche. Por suerte para Jimena, ella era mucho más astuta de lo que él creía. Se infiltró en la empresa de Andrés con la seguridad de quien aún pertenece a un lugar que ya no le pertenece. Era la esposa del dueño. Aunque sus días allí parecían contados, aún había personas que la conocían, que la respetaban, que no cuestionarían su presencia. Caminó por los pasillos con la vista al frente, sin detenerse demasiado, sin mostrar nerviosismo. Sabía exactamente lo que estaba buscando, y lo encontró en el despacho de la asistente de eventos. Un montón de sobres blancos, con nombres cuidadosamente escritos en tipografía dorada. Las invitaciones, cada sobre tenía un destino, cada nombre, una posición en la vida de Andrés. Jimena repasó la lista rápidamente, buscando un punto de entrada. Sabía que no podía tomar una invitación con su propio nombre. Eso levantaría sospechas. Pero cuando vio el de un matrimonio que rara vez asistía a eventos sociales, supo que había encontrado la solución. Tomó su sobre con la precisión de un ladrón de guante blanco y salió del despacho como si nada hubiera pasado. Andrés jamás sospecharía. De regreso en casa, abrió el sobre y deslizó la tarjeta entre sus dedos. Un simple pedazo de cartón con letras doradas, pero que significaba mucho más. Era su pase de acceso al terreno de su enemigo. El escenario donde la traición se encontraría cara a cara con su consecuencia. Sebastián, como siempre, fue el primero en notar la ironía. Curioso, comentó cuando Jimena le mostró la invitación. El hombre que te traicionó se asegura de celebrar su gran momento con una mujer que no es su esposa. Es casi tierno, si no fuera tan repugnante. Jimena lo miró fijamente. Había algo en su tono, en la forma en que hablaba de Andrés, que sugería una historia más profunda. Pero recordó su advertencia. No hagas preguntas sobre mi relación con Andrés. La idea de quedarse en la oscuridad la irritaba, pero no podía permitirse distracciones. Lo único que importaba era el plan. Nos veremos en la fiesta, dijo con determinación. Sebastián sonrió. Será una noche memorable. Y Jimena supo que él no hablaba solo de su venganza. Los días previos al evento se sintieron eternos. Jimena no era ajena a la ansiedad, pero esta vez era diferente. No se trataba solo de enfrentar a Andrés. Era la posibilidad de descubrir que la historia que había vivido con él estaba llena de mentiras aún más grandes de lo que imaginaba. ¿Quién era realmente el hombre con el que se había casado? ¿Cuántas verdades le habían sido ocultadas? Y más importante, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para destaparlas? La noche de la fiesta llegó con la inevitable sensación de una tormenta a punto de estallar. Jimena se vistió con una elegancia calculada, no con la intención de impresionar, sino con la certeza de que cada detalle de su imagen enviaría un mensaje. No era la esposa despechada que lloraba en su habitación. Era una mujer que renacía de sus cenizas. Cuando Sebastián la recogió, él mismo pareció notar el cambio. Así que esta es la versión de ti que Andrés jamás imaginó, comentó, ofreciéndole su brazo. Es la única versión que verá a partir de ahora, respondió ella sin titubear. El auto se deslizó por la carretera con un silencio cargado de tensión. Sebastián no era un hombre de palabras vacías, lo que significaba que, si estaba guardando silencio, era porque tenía mucho que decir y no quería hacerlo todavía. Jimena se preguntó si, al final de la noche, ella también terminaría descubriendo secretos que no estaba lista para escuchar. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando el auto se detuvo frente al gran salón iluminado, Jimena respiró hondo. Este era el momento. Sebastián salió primero y le ofreció la mano. Jimena la tomó con seguridad, sabiendo que no importaba lo que pasara dentro de ese lugar, ella estaba lista. O al menos,
Quería creer que lo estaba. Los flashes de los fotógrafos capturaron su entrada. Las miradas se clavaron en ellos. El murmullo de la multitud se intensificó en cuestión de segundos. Pero nada de eso importaba. Solo importaba una persona. Y cuando sus ojos finalmente encontraron los de Andrés, supo que cada segundo de espera había valido la pena. Había momentos en la vida en los que el tiempo parecía ralentizarse, cuando las palabras no eran necesarias porque el lenguaje del cuerpo lo decía todo. Y este era uno de esos momentos. Jimena no necesitaba escuchar la voz de Andrés para saber lo que estaba sintiendo. Su expresión lo delataba. No era sorpresa, no era simple incomodidad, era otra cosa, era miedo. Desde el otro lado del salón, Andrés permaneció inmóvil por unos segundos, como si su mente no pudiera procesar lo que veía. Jimena de pie en la entrada, con un vestido que la hacía parecer más poderosa que nunca. A su lado, Sebastián, relajado, con una media sonrisa en los labios, como si toda esta escena no fuera más que un juego que estaba disfrutando. Pero no era un juego. Jimena sintió la electricidad en el aire, la tensión de una batalla silenciosa que apenas comenzaba. Sabía que todos los presentes estaban observando, que los susurros empezaban a esparcirse por la sala como un incendio incontrolable, porque no era normal que la esposa traicionada apareciera en la fiesta de su marido con otro hombre. No era normal que lo hiciera con esa seguridad. Y lo más extraño de todo era la reacción de Andrés. Valeria, la amante, estaba a pocos pasos de él. Su mano aún descansaba en el brazo de Andrés, pero su postura cambió en cuanto vio a Sebastián. Sus dedos se aflojaron, su rostro perdió el color. Fue un segundo, una reacción involuntaria, pero suficiente para que Jimena lo notara. Suficiente para que entendiera que Sebastián no era un extraño para Valeria. Sebastián le susurró algo al oído. ¿Quieres que nos acerquemos o prefieres que disfrutemos el espectáculo desde aquí? Jimena no apartó la vista de Andrés. No iba a retroceder. No iba a dudar. Había venido a este lugar con un propósito. Y ahora iba a cumplirlo. Nos acercamos, respondió con voz firme. Sebastián sonrió. Eso pensé. Cada paso que dieron hacia Andrés y Valeria fue como un golpe seco contra el suelo. Cada mirada que se clavaba en ellos, un recordatorio del escándalo que acababan de desatar. Pero Jimena no se inmutó. No sentía miedo. No sentía vergüenza. Solo sentía el placer de ver a Andrés enfrentando las consecuencias de sus acciones. Cuando estuvieron a solo 1 metro de distancia, la tensión se volvió insoportable. Andrés intentó hablar, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. Jimena lo dejó luchar con su propio desconcierto unos segundos antes de romper el silencio. Vaya, dijo, con una dulzura cortante. ¡Qué fiesta tan acogedora! El rostro de Valeria se contrajo. Sabía que no era solo una frase cordial. Sebastián la miró con una calma que resultaba inquietante. Valeria, dijo, como si estuviera saludando a una vieja amiga. Y en ese momento, Jimena tuvo la confirmación de lo que ya sospechaba. Ellos se conocían. Andrés recuperó la voz, aunque sonaba más tensa de lo habitual. Jimena, ¿qué estás haciendo aquí? Un intento torpe de recuperar el control. Pero Jimena no estaba allí para seguir su guión. Estaba allí para escribir el suyo propio. Disfrutando de la noche, respondió con una sonrisa serena. ¿No es eso lo que todos estamos haciendo? El latido de la música de fondo era la única constante en un mar de incertidumbre. Andrés no dejaba de mirar a Sebastián, como si su presencia fuera un problema mucho mayor que el hecho de que su esposa estuviera allí. Jimena no entendía por qué, pero lo descubriría. No importaba cuánto Andrés intentara ocultarlo. Sebastián, por su parte, parecía estar disfrutando el momento. Observaba a Andrés con una mirada que no tenía nada que ver con los celos. No era un rival romántico. Era algo más oscuro. Bueno, dijo, rompiendo el silencio con una voz relajada. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Los minutos siguientes fueron un espectáculo silencioso. El aire estaba cargado de algo más que simple incomodidad. Era una mezcla de incredulidad, sospecha y peligro. Andrés no dejaba de mirar a Sebastián. No era el tipo de mirada que un esposo celoso lanzaría al amante de su esposa. No, era una mirada de alguien que acababa de ver un fantasma. Valeria se mantenía rígida a su lado, su piel pálida como el mármol. Jimena observó cada detalle, como sus manos temblaban levemente, como sus labios se entreabrían en un intento fallido de decir algo. Pero no lo hizo. No podía. Era evidente que las piezas de este juego se movían mucho antes de que Jimena entrara en la ecuación. Sebastián, en cambio, se veía completamente relajado, como si estuviera disfrutando cada segundo, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo.
Y eso era lo que más inquietaba a Jimena, porque ella había pensado que este hombre era solo un aliado circunstancial en su venganza. Pero ahora parecía que Sebastián también tenía cuentas pendientes. Andrés intentó recuperar la compostura, aunque su voz aún sonaba forzada. ¿Nos conocemos?, preguntó, con un tono que quería parecer indiferente pero que estaba lejos de serlo. Sebastián ladeó la cabeza, fingiendo pensarlo. Eso depende, dijo. ¿Qué tanto recuerdas de tu pasado, Andrés? La pregunta cayó como un cuchillo sobre la mesa. Jimena entrecerró los ojos. Esto iba más allá de su matrimonio. Había una historia detrás, una que Valeria conocía y que Andrés temía. Jimena no planeaba quedarse al margen. Qué interesante, comentó con una sonrisa gélida. Pensé que la única sorpresa de la noche era mi llegada, pero parece que aquí hay secretos más antiguos. Los invitados de la fiesta, que al principio fingieron no notar el enfrentamiento, ahora estaban atentos. El escándalo era imposible de ignorar, porque esta no era una simple escena de celos. Esto era otra cosa, algo más grande, más turbio, algo que nadie en esa sala entendía completamente. Andrés miró a su alrededor, notando las miradas sobre él. Su imagen pública estaba en juego. Necesitaba salir de esta situación sin exponer demasiado. Disculpen, dijo, fingiendo una sonrisa. ¿Por qué no nos sentamos y seguimos disfrutando de la velada? Jimena lo miró fijamente. Esa era su estrategia. Diluir la tensión. Hacer que todo pareciera una escena insignificante. Pero Sebastián no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Eso suena bien, dijo con calma. Después de todo, tenemos mucho que ponernos al día. No, Andrés. La última palabra fue pronunciada con un énfasis que no pasó desapercibido. Y en ese momento, Jimena supo que Andrés y Sebastián compartían un pasado, y que ese pasado estaba a punto de alcanzarlos. Se dirigieron a la mesa principal, donde la cena había sido servida, pero la comida era lo último en lo que alguien pensaba. El verdadero plato fuerte era el enfrentamiento que se estaba gestando entre estos dos hombres. Jimena sentía la adrenalina recorrer su cuerpo. Esto ya no se trataba solo de ella y Andrés. Esto era más grande. Valeria permanecía en silencio, sus manos apretadas sobre su regazo. Jimena notó que no tocaba su copa de vino. No comía, no respiraba con normalidad. Era una mujer atrapada en una tormenta que no podía detener. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que la ataba a Sebastián y Andrés al mismo tiempo? Sebastián tomó su copa con calma, jugando con el líquido en su interior antes de hablar. Y bien, Andrés, dijo, no vas a presentar a tu invitada de honor. Andrés endureció la mandíbula. Jimena lo vio tragar saliva, y entendió que Sebastián no estaba aquí solo para acompañarla. Él había venido con un propósito propio. El sonido de los cubiertos rozando los platos era la única constante en la mesa. Todos fingían comer, pero nadie tenía hambre. Nadie podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Jimena podía sentir la tensión en cada respiración contenida, en cada mirada fugaz. Pero lo que más llamaba su atención era el lenguaje silencioso entre Andrés y Valeria. Algo en sus gestos, en la forma en que evitaban el contacto visual, en la forma en que sus manos temblaban al sostener las copas. Algo estaba profundamente mal. Sebastián parecía ser el único que disfrutaba la incomodidad ajena. No había tocado la comida, pero su sonrisa apenas disimulada indicaba que estaba esperando el momento justo para hablar. Jimena no lo entendía del todo. Él no estaba aquí solo por ella. Él tenía su propio juego. Y ahora, era evidente que Valeria estaba en el centro de él. Entonces, Valeria, dijo Sebastián de repente, rompiendo el silencio como si fuera vidrio. ¿No piensas decir nada? Su voz no era amenazante. Era peor. Era calma, era control, era la voz de alguien que sabía demasiado. Valeria parpadeó, como si le hubieran disparado de golpe al centro del pecho. Jimena notó cómo sus dedos se apretaban contra el mantel, como si estuviera conteniéndose. Andrés intervino de inmediato, su tono tenso. No tienes nada que hablar con ella, Sebastián. No era una petición, era una orden. Sebastián no desvió la mirada. ¿Seguro?, preguntó con una falsa inocencia. Porque me parece que hay mucho que decir. O mejor dicho, mucho que nunca se dijo. Jimena sintió un escalofrío. No era solo su imaginación. Había algo más profundo entre ellos. Sebastián no miraba a Valeria con despecho, ni con enojo. La miraba con algo más peligroso, con decepción. Valeria cerró los ojos un segundo, como si estuviera acumulando fuerzas. No es el momento ni el lugar, murmuró. Sebastián soltó una risa baja. Oh, pero sí lo es. Es exactamente el lugar.
y después de tanto tiempo, también es el momento. Jimena sintió que su propio plan de venganza había quedado en segundo plano. Ella había llegado aquí para ver a Andrés caer, pero lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos era más grande que ella. Sebastián no estaba aquí solo para exponer a Andrés. Él estaba aquí por Valeria. Andrés dejó caer la servilleta sobre la mesa y se inclinó hacia Sebastián. No sé qué intentas, pero te advierto que no juegues conmigo. Había algo diferente en su tono. Ya no era el hombre seguro de sí mismo. Había pánico en sus palabras. Pánico real. Sebastián lo miró con una calma inquietante. ¿Jugar? Repitió. Tú me dices a mí que no juegue. Y ahí estaba, el fuego en su voz. La chispa de alguien que había esperado demasiado tiempo por este momento. Jimena sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Sebastián no era un simple acompañante en su venganza. Él había venido a ajustar cuentas. Y la verdadera historia apenas estaba comenzando a salir a la luz. La copa en la mano de Valeria temblaba ligeramente, aunque intentaba fingir que todo estaba bajo control. Jimena lo vio, Sebastián también, y Andrés, él lo sentía. Sabía que el suelo bajo sus pies se estaba resquebrajando, pero aún intentaba salvar las apariencias. Ridículo. ¿Cómo iba a disimular lo que todos en esa mesa podían ver? Sebastián giró su copa lentamente, dejando que el vino rojo formara un remolino en el cristal. No tenía prisa, no necesitaba alzar la voz ni hacer una escena. Su presencia ya era suficiente para que Andrés sudara frío. Jimena sintió un escalofrío al verlo así. Sebastián no había venido solo a arruinar la noche. Había venido a reclamar lo que una vez fue suyo. Ya que estamos todos reunidos, dijo Sebastián con voz serena, propongo un brindis. La frialdad con la que lo dijo hizo que un silencio se apoderara de la mesa. Tomó su copa y la alzó lentamente. Por el pasado que nunca desaparece. Jimena sintió como Valeria contenía la respiración. Andrés apretó los dientes. Por las verdades que siempre encuentran la forma de salir a la luz. Las copas chocaron en un brindis tenso, mecánico. Jimena se llevó el cristal a los labios, pero no bebió. En cambio, miró de reojo a Valeria, quien, a pesar de haber alzado su copa, no se atrevía a dar un solo sorbo. Interesante. Sebastián notó lo mismo. ¿No bebes, Valeria? Preguntó con una sonrisa calculada. Valeria tragó saliva. No tengo sed. Sebastián asintió lentamente. Claro, porque cuando uno tiene la conciencia sucia, todo lo que toca se siente amargo. No. Jimena vio la manera en que Valeria endureció el gesto, pero no negó nada. Andrés golpeó la mesa con la palma de la mano, interrumpiendo el momento. ¡Basta! Su voz sonaba como un rugido contenido. No sé qué demonios intentas, Sebastián, pero aquí no tienes nada que hacer. Sebastián lo miró, casi divertido. ¿Eso crees? Se inclinó hacia adelante y, por primera vez, bajó la voz. Andrés, tú y yo sabemos que no deberías decir eso. Jimena sintió su corazón acelerarse. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Qué historia se ocultaba entre estos tres? Ella había venido a esta fiesta para exponer a Andrés, pero ahora parecía que Andrés no era el único con un pasado sucio. Sebastián volvió a reclinarse en su silla, dándole un sorbo a su vino como si no hubiera pasado nada. Pero no te preocupes, dijo con indiferencia. No vine a arruinar tu gran noche. Jimena sintió que la tensión en el ambiente se hacía insoportable, porque Sebastián estaba mintiendo. Y Andrés lo sabía. Andrés respiró hondo, intentando recuperar el control. Jimena, podemos hablar en privado. Ah, claro, ahora quería hablar. Ahora, cuando su mundo se estaba cayendo a pedazos, buscaba suavizar las cosas. Pero ya era tarde. Jimena cruzó los brazos y lo miró con burla. Oh, no te preocupes, Andrés. Estoy disfrutando mucho la conversación. Sebastián soltó una carcajada baja. Valeria, en cambio, parecía cada vez más incómoda. Jimena no podía evitar preguntarse, ¿qué estaba ocultando ella? ¿Por qué se veía tan afectada? Y lo más importante, ¿qué papel jugaba en la historia de Sebastián y Andrés? Jimena ya no podía ignorarlo. Sebastián y Valeria compartían una historia. No era solo incomodidad lo que ella reflejaba, era algo más profundo. Culpa, miedo. Y Andrés, él no solo temía la presencia de Sebastián, temía lo que podía revelar. Era la primera vez en toda la noche que Jimena se preguntaba si realmente estaba lista para escuchar la verdad. Sebastián dejó su copa en la mesa con una lentitud irritante. No tenía prisa. Él disfrutaba esto, pero no por crueldad, sino porque llevaba años esperando esta confrontación. Finalmente, alzó la vista hacia Valeria.
¿Vas a decirlo tú o lo digo yo? Un desafío. Valeria tembló apenas un instante, pero Sebastián lo notó. Y Jimena también. Sebastián, por favor, susurró Valeria, casi inaudible. No era una súplica cualquiera. No era rabia. Era temor. Un miedo tan tangible que hizo que Jimena se estremeciera. Andrés, que hasta entonces se había contenido, finalmente estalló. No tienes derecho a aparecer aquí y destruir todo lo que hemos construido. Sebastián lo miró con diversión. Todo lo que han construido, repitió con una risa seca. Qué interesante elección de palabras, Andrés, porque si mal no recuerdo, lo que construiste, lo hiciste sobre las ruinas de algo que no te pertenecía. El silencio fue absoluto. Jimena sintió un nudo en el estómago. Valeria cerró los ojos con fuerza, como si pudiera desaparecer. Jimena lo entendió en ese instante. No se trataba solo de una infidelidad. Se trataba de algo mucho más grande. Sebastián no había venido a recuperar algo. Había venido a recuperar a alguien. Los murmullos en la fiesta aumentaban. Andrés ya no podía controlar la situación. Cada palabra de Sebastián era una daga que abría heridas antiguas. Jimena sintió un vértigo repentino. Esto no era solo su venganza. Era la venganza de alguien más. Sebastián apoyó los codos en la mesa y miró a Valeria con una mezcla de reproche y nostalgia. Hace años te busqué, dijo en voz baja. Pero ya no estabas. No me esperaste. No peleaste por nosotros. Nosotros. Jimena sintió un escalofrío. Valeria se llevó una mano a la boca, conteniendo las lágrimas. No lo entiendes, susurró. No podía. Andrés intentó sujetarla, pero ella se apartó. Valeria, no digas nada, le ordenó, pero su voz ya no tenía el mismo poder de antes. Sebastián se puso de pie, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Dilo, Valeria, insistió. Diles lo que hiciste. Diles lo que Andrés te obligó a hacer. Jimena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había algo más oscuro en esta historia. Algo que iba más allá de una simple traición. Valeria negó con la cabeza, lágrimas deslizándose por su rostro. Me hicieron creer que te habías ido, Sebastián, que nunca ibas a volver. Jimena abrió los ojos con sorpresa. Miedo, manipulación, mentiras. Ahora todo tenía sentido. Sebastián sonrió con amargura. No me fui, Valeria. Me alejaron. Y en ese instante, Jimena entendió que su enemigo nunca había sido solo Andrés. Había una traición aún más grande por descubrir. El eco de las palabras de Sebastián se quedó flotando en el aire, suspendido como una sombra imposible de ignorar. No me fui, Valeria. Me alejaron. Jimena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era una simple declaración, era una acusación. Y el único que no podía ocultar su reacción era Andrés. Esto es ridículo, espetó Andrés, intentando recuperar el control. Pero su voz sonaba débil, demasiado forzada, demasiado desesperada. Nadie te alejó de nada, Sebastián. Simplemente desapareciste. Pero Sebastián rió, una risa amarga, cortante. ¿Eso es lo que le dijiste a Valeria? ¿Que desaparecí por mi cuenta? Valeria, todavía con lágrimas en los ojos, miró a Andrés como si lo viera por primera vez. ¿Me mentiste?, susurró. Andrés negó con la cabeza, pero la furia en su rostro delataba su impotencia. No fue así, Valeria. Yo te protegí. Hice lo mejor para nosotros. Pero la duda ya se había instalado en su mirada, y Jimena supo que el castillo de mentiras de Andrés estaba derrumbándose. Sebastián se acercó a Valeria, sus ojos llenos de una verdad que había esperado años para decir. Nos separaron a propósito, dijo con voz grave. Me hicieron creer que tú seguiste adelante, y a ti te hicieron creer que yo nunca volvería. Su mandíbula se tensó, y todo, Valeria, todo fue obra de Andrés. Jimena sintió su propio estómago retorcerse. Toda su vida había creído que su historia con Andrés era la única que importaba, que su dolor, su traición, eran lo peor que había hecho ese hombre. Pero ahora comprendía que Andrés no solo había destruido su matrimonio, había destruido otra historia mucho antes. ¿Por qué haría algo así?, preguntó Valeria, con la voz apenas un susurro. Y fue ahí cuando Sebastián dejó caer la verdad que nadie esperaba. Porque Andrés siempre quiso tener lo que era mío. El silencio en la sala fue absoluto. Jimena sintió que el mundo giraba demasiado rápido. Andrés no solo había engañado a su esposa, no solo había construido su vida sobre mentiras, había robado una historia que no le pertenecía. Valeria, ¿realmente creíste que fue casualidad que Andrés apareciera en tu vida justo cuando yo me fui?
insistió Sebastián, con una mezcla de furia y dolor. Él necesitaba que tú nunca supieras la verdad, porque sabía que si la sabías, nunca lo habrías elegido. Valeria llevó una mano a su pecho, como si le faltara el aire. La traición tenía muchas formas, y la suya había sido una de las más crueles. Andrés trató de aferrarse a la poca dignidad que le quedaba. Eso no importa ahora. Pero Sebastián lo fulminó con la mirada. Claro que importa, porque todo lo que construiste, lo hiciste sobre una mentira. Jimena sintió algo en su interior romperse. Andrés había manipulado, engañado y jugado con los sentimientos de Valeria para quedarse con ella, tal como lo había hecho con ella. No era un hombre enamorado, era un hombre que siempre necesitó el control. Valeria, con la voz quebrada, preguntó la única cosa que todavía no tenía respuesta. ¿Qué pasó contigo, Sebastián? Si no desapareciste por tu cuenta, ¿qué te hicieron? El mundo de Andrés se desmoronaba. Jimena lo veía en su rostro, en la forma en que su mandíbula se tensaba, en la manera en que sus ojos buscaban desesperadamente una salida. Pero no había escapatoria. No esta vez. Sebastián había venido a cobrar una deuda del pasado. Y Jimena estaba ahí para asegurarse de que Andrés sintiera, por primera vez en su vida, lo que era perder el control. ¿Qué significa eso?, preguntó Valeria, su voz apenas un eco de lo que había sido. ¿Qué te hicieron, Sebastián? Pero la pregunta iba más allá de la curiosidad. Era una súplica, porque en el fondo, ella ya sabía la respuesta, solo que nunca había tenido el valor de aceptarla. Sebastián sonrió con amargura. Andrés no solo me quitó lo que más amaba, se aseguró de que no pudiera volver nunca. Jimena sintió que su piel se erizaba. Andrés había hecho algo mucho peor que mentir. Él había destruido una vida entera para salirse con la suya. Andrés golpeó la mesa con el puño cerrado. Basta. Su voz era la de un hombre acorralado, un hombre que por primera vez no tenía control sobre la situación. Pero el problema de los secretos es que, una vez que salen a la luz, no hay forma de detenerlos. Y Sebastián no iba a callarse, no después de tantos años de silencio. Me arruinaste, dijo Sebastián con un tono helado. Sabías que Valeria y yo teníamos un futuro juntos. Sabías que ella nunca te habría elegido si yo seguía en su vida. Así que hiciste lo único que podías hacer. El salón entero contenía la respiración. Jimena sintió que su corazón latía demasiado rápido. Andrés no decía nada, no lo negaba, no podía, porque era cierto. Y si Valeria tenía alguna duda, la forma en que Andrés evitaba mirarla lo decía todo. Valeria llevó una mano a su boca, conteniendo el llanto. Dime que no es verdad. Dime que no fuiste capaz de algo así. Pero no hubo respuesta, porque la ausencia de palabras a veces duele más que cualquier confesión. Sebastián dejó escapar un suspiro cargado de rabia y dolor. Yo era un obstáculo para él, un problema que debía desaparecer. Y lo hizo. Jimena apretó los puños. Entendía demasiado bien ese patrón. Andrés no soportaba perder. Siempre encontraba la forma de ganar, sin importar a quien tuviera que pisotear en el camino. Andrés miró a Sebastián con una furia contenida. Tú no entiendes nada. Hice lo necesario. Sebastián sonrió de lado. No, Andrés. Hiciste lo que siempre haces. Robar lo que nunca fue tuyo. Jimena vio cómo Valeria se alejaba de Andrés, como si de pronto lo viera por lo que realmente era. Un hombre sin escrúpulos. Un hombre que no dudaba en destruir vidas si eso significaba conseguir lo que quería. Y ahora, su mentira más grande acababa de derrumbarse frente a todos. El mundo de Andrés se derrumbaba a su alrededor como un castillo de naipes sacudido por el viento. Todo lo que había construido con mentiras, engaños y manipulaciones estaba cayendo sin remedio. Y lo peor de todo era que no tenía escapatoria. Su poder, su influencia, su control sobre los demás, todo se había evaporado en cuestión de minutos. Pero lo que más lo aterrorizaba no era el juicio de los demás. No eran las miradas de desprecio, las conversaciones en susurros ni la manera en que los invitados, que antes lo admiraban, ahora lo observaban como si fuera un hombre acabado. Lo que realmente le helaba la sangre era la mirada de Valeria. Vacía, destruida, llena de una decepción tan profunda que parecía imposible de reparar. Esto es un malentendido, intentó decir, su voz apenas un eco de lo que solía ser. Valeria, amor, no dejes que él te envenene con mentiras. Pero ella lo miró con los ojos anegados en lágrimas. Las mentiras vinieron de ti, Andrés. No de Sebastián. No de nadie más. Fuiste tú quien me hizo vivir una historia que nunca fue real. El golpe de esas palabras fue como un puñal. Por primera vez en su vida,
Andrés sintió el verdadero miedo. El miedo de perder algo que creía suyo. Pero la realidad era que Valeria nunca le había pertenecido. Porque un amor basado en la manipulación nunca es real. Sebastián cruzó los brazos, su expresión tranquila, pero sus ojos llenos de un fuego contenido. ¿Cuánto tiempo pensabas mantener la farsa?, preguntó, su tono gélido. ¿Cuántos años más ibas a hacerle creer que ella era tu elección, cuando en realidad siempre fuiste tú quien la obligó a quedarse? Valeria sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo. Por años había creído que el amor de Andrés era sincero, que su relación era fuerte, que su historia, aunque imperfecta, había sido real. Pero ahora entendía la verdad. No había sido amor, había sido control. Una jaula dorada donde la mantuvo encerrada, sin que ella se diera cuenta. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, murmuró Valeria, su voz apenas un hilo. Todo este tiempo, todo lo que compartimos, era una mentira. Andrés extendió una mano hacia ella, desesperado. No, Valeria, no te atrevas a negarlo, gritó ella, su voz quebrándose. Su furia, su dolor, su humillación, todo explotó en un solo instante. Los murmullos en la sala aumentaban, pero nadie se atrevía a interrumpir. El escándalo era demasiado grande, demasiado imperdible. La caída de Andrés no era solo un evento, era una lección para todos. Jimena se acercó lentamente a Andrés, disfrutando cada segundo de su ruina. Debe ser una sensación nueva para ti, ¿verdad? Él la miró con los ojos llenos de rabia. Ver cómo todo lo que construiste se desmorona, cómo la gente te da la espalda, cómo nadie cree en tus palabras. Porque ahora, Andrés, eres tú quien quedó completamente solo. Los invitados comenzaron a marcharse, algunos murmurando entre ellos, otros lanzándole miradas de desprecio. Había sido un hombre poderoso, influyente. Ahora, era un hombre derrotado. Y Jimena disfrutó cada segundo de su caída. Sebastián se giró hacia Valeria y su voz se suavizó. No tienes que quedarte aquí. No tienes que seguir viviendo en la sombra de un hombre que jamás te mereció. Puedes recuperar tu vida. Puedes empezar de nuevo. Andrés dejó caer los brazos a los costados. Su expresión ya no era la de un hombre furioso, sino la de alguien que acababa de perderlo todo. Valeria intentó una última vez, pero ella solo negó con la cabeza. No más. Se acabó. Jimena se acercó, inclinándose hacia Andrés para susurrarle al oído. Duele, ¿verdad?, dijo con una sonrisa triunfal. Ahora entiendes lo que se siente perder todo en un solo segundo. Y por primera vez en su vida, Andrés no tenía una respuesta. No tenía nada. El reloj en la pared marcaba la medianoche. Pero para Andrés, el tiempo se había detenido en el instante exacto en que la verdad salió a la luz. Los invitados habían desaparecido. La música seguía sonando en algún rincón lejano de la casa. Pero la fiesta había muerto. Lo que debía ser su gran noche se había convertido en su ruina. Y lo peor era que no había manera de escapar. Jimena lo observaba desde la distancia, con una sensación que nunca antes había experimentado. No era solo satisfacción, era justicia. Durante años, Andrés había jugado con su vida, con sus emociones, con su confianza. Ahora, por primera vez, él estaba en el otro lado. Él era el traicionado, el expuesto, el hombre que lo había perdido todo en un solo instante. Valeria permanecía de pie, en silencio, con la mirada fija en el suelo. Temblaba, no porque sintiera frío, sino porque su cuerpo apenas soportaba el peso de la verdad. Todo lo que creía cierto, todo lo que había construido a lo largo de los años, se desmoronaba ante sus ojos como un castillo de arena arrastrado por la marea. Sebastián la observaba, con la misma calma con la que alguien espera la caída final de una torre que lleva años a punto de derrumbarse. Andrés se pasó las manos por el rostro, como si con ese simple gesto pudiera borrar lo que acababa de ocurrir. Pero era inútil. No había palabras, ni excusas, ni mentiras que pudieran reconstruir lo que había sido destruido. Levantó la mirada hacia Valeria, como si aún creyera que podía convencerla de que todo lo que se había dicho no importaba. Esto es un malentendido, murmuró, con la voz rota, sin la seguridad que siempre lo había caracterizado. Valeria, amor, no dejes que te envenenen con mentiras. Pero Valeria no lo escuchaba, no podía. Su mente se negaba a aceptar lo que su corazón ya sabía. Andrés la había engañado, no con otra mujer, no con una traición física. La había engañado con su vida entera. Todo lo que habían compartido había sido una mentira cuidadosamente tejida para mantenerla a su lado. Las mentiras vinieron de ti, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas.
no de Sebastián, no de nadie más. Andrés negó con la cabeza, desesperado, pero la verdad ya estaba entre ellos, flotando en el aire como un peso insoportable. Sebastián dio un paso al frente, cruzándose de brazos con la tranquilidad de quien ya no tiene nada que perder. ¿Cuánto tiempo pensabas mantener la farsa?, preguntó con frialdad. ¿Cuántos años más ibas a hacerle creer que ella te eligió por voluntad propia, cuando en realidad fuiste tú quien la obligó a quedarse? Jimena observaba todo en silencio, pero dentro de ella se libraba una batalla. Siempre había pensado que la peor traición que Andrés le había hecho era haberla engañado con otra mujer, pero ahora entendía que lo que Andrés le hizo a Valeria era peor. No la había engañado por deseo o por capricho, la había engañado para poseerla, para asegurarse de que nunca volviera a mirar atrás. Valeria tragó saliva con dificultad, como si su cuerpo rechazara la verdad que la golpeaba con tanta fuerza. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, susurró, con un hilo de voz. Todo este tiempo, todo lo que compartimos, ¿era una mentira? Andrés quiso acercarse a ella, pero Valeria retrocedió. No podía soportar su proximidad, no después de saber lo que le había hecho. No, Valeria, no te atrevas a negarlo, gritó, con la voz quebrada. No era solo rabia, era dolor, era humillación, era la sensación de haber vivido una vida que no le pertenecía. Jimena sintió un escalofrío. Había algo desgarrador en la forma en que Valeria lo dijo, porque ella no solo estaba descubriendo la verdad, estaba perdiendo su propia historia. Todo lo que creía haber construido por sí misma, en realidad, había sido manipulado por Andrés. Me hiciste creer que Sebastián me había abandonado, continuó Valeria, con los labios temblorosos. Que él nunca me amó, que yo te elegí a ti, pero fui una prisionera en una mentira que tú creaste. Sebastián la miró con una mezcla de rabia y compasión. Ahora entiendes, murmuró. Nunca tuviste opción. Andrés se encargó de que nunca la tuvieras. Valeria cubrió su rostro con las manos, pero no lloró. No más. Ya no podía permitirse seguir llorando por un hombre que la había destruido. Andrés dejó caer los brazos a los costados. Su expresión ya no era la de un hombre furioso. Era la de un hombre acabado. ¿Y ahora qué?, susurró, con voz hueca. ¿Van a matarme aquí mismo? Sebastián soltó una carcajada seca. No es necesario. Estás muerto para nosotros. Jimena se cruzó de brazos, inclinando la cabeza con una sonrisa amarga. Vas a vivir, Andrés, dijo, con una calma letal. Pero no como el hombre poderoso que creías ser. Vas a vivir como lo que realmente eres, un hombre acabado. Andrés tragó saliva, y por primera vez, Jimena vio algo en sus ojos que nunca antes había visto. Miedo, no el miedo de perder una mujer, ni el miedo de ser descubierto. Era el miedo de un hombre que comprendía que ya no tenía control sobre nada. Valeria dio un paso adelante. Sus ojos estaban rojos por el llanto, pero su voz no tembló. Escúchame bien, Andrés, susurró, con una firmeza que nunca antes había tenido. No vuelvas a buscarme nunca más. Andrés intentó hablar, pero ella ya había dado media vuelta. Sebastián la siguió sin decir nada. Jimena los vio alejarse, y en ese momento, entendió que su venganza estaba completa. No porque Andrés hubiera caído, sino porque todas las mujeres que él había controlado finalmente eran libres. Se acercó a Andrés una última vez, inclinándose hacia él para susurrarle al oído. «¿Duele, verdad?», murmuró con una sonrisa triunfal. «Ahora entiendes lo que se siente perder todo en un solo segundo». Andrés no respondió. No tenía nada que decir. Y con esas palabras, Andrés dejó de existir en sus vidas. La noche había caído por completo sobre la mansión, y con ella, el reino de Andrés se había derrumbado. La música se había detenido, los murmullos se habían apagado y las luces brillaban en un escenario donde la vergüenza era el único espectáculo que quedaba. Andrés ya no era el hombre poderoso, el anfitrión impecable, el empresario intocable. Ahora, solo era un hombre derrotado, un reflejo roto de lo que alguna vez creyó ser. Jimena lo miraba desde la distancia, con los brazos cruzados y una expresión imperturbable. No sentía lástima, no podía. Andrés no merecía compasión. Pasó años jugando con las vidas de los demás, creyendo que su mundo era inquebrantable. Pero ahora, estaba completamente solo. Los últimos invitados abandonaban la fiesta en silencio, evitando mirarlo directamente. Nadie quería ser asociado con un hombre caído. Nadie quería estar cerca de alguien que había sido expuesto como un manipulador, un mentiroso, un hombre que construyó su éxito sobre las ruinas de los demás. Los mismos que horas antes lo adulaban, ahora ni siquiera le dirigían la palabra.
Valeria estaba de pie junto a Sebastián. No lo tocaba, no hablaba, pero su cuerpo había encontrado un extraño refugio en la presencia del hombre al que una vez creyó haber perdido. Había demasiadas heridas, demasiadas preguntas sin respuesta. Pero lo que sí tenía claro era que Andrés no era parte de su futuro. No tienes que quedarte aquí, le susurró Sebastián. No le debes nada. Valeria respiró hondo. Sus manos temblaban, pero ya no de miedo. Era otra cosa. Era la adrenalina de la libertad, del despertar. Miró a Andrés con una frialdad que jamás creyó que podría sentir. Y en sus ojos ya no había amor. No vuelvas a buscarme nunca más, dijo Valeria, con una voz tan firme que incluso Jimena se sorprendió. Andrés, que había permanecido en silencio desde que todo se desplomó, dejó escapar una risa baja, amarga. ¿Así de fácil?, murmuró, con los ojos oscuros. Después de todo lo que vivimos, después de todo lo que hicimos juntos, ¿te vas a ir como si nada? Valeria entrecerró los ojos, sintiendo una punzada de indignación. No me voy como si nada, respondió, con un tono que cortaba como un cuchillo. Me voy con todo lo que me quitaste. Andrés apretó la mandíbula. Era la primera vez que no tenía el control sobre Valeria. La primera vez que no podía manipularla con palabras, con promesas, con mentiras. Ella ya no lo escuchaba, ya no era su prisionera. Sebastián miró la escena con una calma impenetrable. Podía ver en los ojos de Andrés el miedo disfrazado de orgullo. Nunca pensaste que perderías, ¿verdad?, susurró Sebastián. Nunca pensaste que el juego podría volverse en tu contra. Jimena se acercó lentamente, disfrutando cada segundo de la caída de Andrés. Por años, él la había hecho sentir pequeña, insuficiente, desechable. Ahora, era él quien estaba en el suelo. Siempre fuiste un hombre peligroso, dijo Jimena, inclinándose hacia él. No porque fueras fuerte, sino porque sabías cómo destruir a los demás sin ensuciarte las manos. Andrés levantó la vista, con la furia brillando en sus ojos. ¿Y qué crees que has ganado con esto, Jimena?, preguntó con desprecio. ¿Crees que ahora eres mejor que yo? Jimena soltó una carcajada baja y negó con la cabeza. No, Andrés, susurró. No soy mejor que tú, soy libre de ti. Y eso es mucho más valioso. Valeria soltó el aire contenido y dio media vuelta, caminando hacia la salida sin mirar atrás. Sebastián la siguió, sin necesidad de palabras. El pasado de ambos estaba lleno de cicatrices, pero la historia que Andrés les había robado ya no lo definiría. Jimena fue la última en irse. No porque dudara, sino porque quería recordar ese momento para siempre. El momento en que el hombre que alguna vez creyó intocable finalmente conoció la derrota. Antes de cruzar la puerta, se detuvo y giró levemente la cabeza. Por cierto, Andrés, dijo con una sonrisa. Esta fue una fiesta inolvidable. Andrés no respondió. No tenía nada que decir. Las luces de la mansión seguían encendidas, pero ya no brillaban con la misma intensidad. El aire estaba denso, cargado con los restos de una fiesta que terminó en desastre. Meseros recogían las copas abandonadas, los músicos guardaban sus instrumentos en silencio, y el eco de las conversaciones extinguidas flotaba en el ambiente como un fantasma. En el centro de todo, Andrés permanecía de pie, pero parecía más un hombre atrapado en el ojo de un huracán que alguien con el control de su propio destino. Jimena, Valeria y Sebastián se habían ido. Su reino se había quedado vacío, sin admiradores, sin seguidores, sin nadie que fingiera creer en sus mentiras. Por primera vez en su vida, Andrés estaba completamente solo. Se dejó caer en una de las sillas, apoyando los codos en la mesa y enterrando el rostro en sus manos. El dolor no venía de haber sido descubierto. No venía de la traición de Jimena o de la pérdida de Valeria. Venía de la cruda y aterradora certeza de que, sin su máscara de perfección, él no era nadie. Los socios con los que había hecho negocios durante años, los amigos que solían rodearlo en cada evento, las mujeres que lo admiraban, todos se habían marchado sin siquiera despedirse. Su teléfono vibró en el bolsillo de su traje. Lo sacó con las manos temblorosas y miró la pantalla. Mensajes de su círculo más cercano. ¿Qué demonios pasó esta noche? Andrés, es cierto todo lo que dijeron. No podemos permitirnos estar involucrados en esto. Uno a uno, todos sus contactos lo estaban bloqueando, apartándose de él como si fuera una plaga. La rabia lo golpeó con fuerza. Quiso arrojar el teléfono contra la pared, destruir algo, hacer que todo desapareciera. Pero no lo hizo, porque la peor parte de la caída no era el escándalo. Era la indiferencia. Era darse cuenta de que nunca fue tan importante como creía. Se levantó y caminó hasta el gran ventanal que daba al jardín. Desde ahí,
Pudo ver a Jimena alejándose. Su espalda recta, su andar firme, su porte seguro. Ella sí había ganado. Ella sí era fuerte. Y Valeria, su Valeria, ya no era suya. Sintió un nudo formarse en su garganta. Durante años, construyó su vida asegurándose de que nunca la perdería, que Sebastián nunca volvería, que la historia que él mismo había escrito jamás se reescribiría. Pero esta noche, todo cambió. Valeria lo había mirado de una forma que jamás olvidaría. Con asco, con repulsión, con un desprecio que lo atravesó como una bala. Dejó escapar una risa amarga. La ironía era cruel. Pasó toda su vida asegurándose de que Valeria lo amara. Pero en el momento en que perdió el control, ella lo odió más de lo que nunca lo había amado. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era su abogado. Andrés, la voz al otro lado de la línea era fría, calculadora. Tenemos que hablar. Urgentemente. Andrés cerró los ojos. Sabía lo que venía. Sabía que su caída no terminaría aquí. El aire de la madrugada era fresco, casi simbólico, como un susurro que anunciaba un nuevo comienzo. Jimena caminaba por la acera con pasos firmes, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el peso en su pecho había desaparecido. No tenía miedo, no tenía rabia, no tenía dudas. Sebastián y Valeria iban unos pasos delante de ella, en silencio, como si cada uno estuviera digiriendo su propio dolor, su propia verdad. Lo que había ocurrido esa noche los había cambiado a todos. Nada volvería a ser igual. Jimena miró a Valeria y por primera vez en toda la noche, la vio diferente. Ya no era la mujer que conoció cuando sospechaba la infidelidad de Andrés. Ahora era una mujer que había roto sus propias cadenas. ¿Y ahora qué?, preguntó Valeria, con la voz aún frágil. Sebastián guardó las manos en los bolsillos y miró al cielo, como si la respuesta estuviera escrita en las estrellas. Ahora seguimos adelante, murmuró. Jimena sonrió levemente. Era tan simple y tan difícil a la vez. Seguir adelante. Se detuvieron en una esquina. El punto de despedida. ¿Volverás a tu antigua vida?, preguntó Jimena a Sebastián. Él la miró con intensidad, con esa profundidad en los ojos que parecía esconder más de lo que decía. Mi antigua vida ya no existe, respondió. Jimena asintió, porque ella sentía lo mismo. Valeria inspiró hondo y miró a Sebastián. Había tanto que decir, tanto que preguntar, pero quizás no era el momento. Gracias, susurró. Sebastián sonrió, pero no dijo nada. Algunas cosas no necesitaban palabras. Valeria se giró hacia Jimena y, sin previo aviso, la abrazó. Un abrazo sincero, fuerte, como el de dos mujeres que habían sobrevivido a un mismo enemigo. No sé qué habría hecho sin ti, murmuró Valeria. Jimena cerró los ojos, porque entendía cada una de esas palabras. Nos tenemos a nosotras mismas. Y eso es suficiente. Valeria sonrió con lágrimas en los ojos y dio un paso atrás. Era hora de partir. Jimena se quedó allí, viendo cómo Sebastián y Valeria se alejaban. Dos personas que el destino había separado y que ahora debían decidir si volverían a cruzar caminos. La brisa de la madrugada despeinó su cabello y, por primera vez en mucho tiempo, Jimena sintió que podía respirar. Sacó su teléfono del bolso y vio un mensaje de una amiga. Rombo Azul Pequeño, la propuesta de trabajo en Barcelona sigue en pie. Dime si te interesa. Jimena sonrió. Sí, le interesaba. Se giró una última vez hacia la mansión de Andrés, el lugar donde su vida colapsó, pero también donde renació. Sin dudarlo más, dio media vuelta y se alejó, caminando hacia su futuro, hacia su libertad. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer, porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.